Estimados estudiantes de grado 11º, bienvenidos a nuestra segunda sesión virtual. Para hoy tenemos de tema área de regiones poligonales. Durante el transcurso de esta clase se darán algunos teoremas o fórmulas de unos polígonos que ustedes ya conocen. Simplemente va a ser una clase como de repaso o de recorderis. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a empezar por el teorema 1, y es la ecuación para encontrar el área de un rectángulo. Es simplemente área igual a h por b, que significa altura por base. Esto significa que el área de un rectángulo es igual al producto de su altura, h, por su base bien, o de su longitud por su altura. Entonces, pues creo que todos conocemos un rectángulo, conocemos la base y conocemos la altura. Algo para especificar aquí es que una altura debe corresponder a 90 grados entre dos segmentos. Entonces, más adelante trataremos de nuevo esto, pero para que tengan en cuenta que si yo hablo que esta es la base y esta es la altura, es porque entre ellas dos se forman 90 grados. Ok. Vamos con el primer ejemplo. Dice: el perímetro de un rectángulo es 20 centímetros. Además, la base y la altura están en relación 3:2. Halle el área del rectángulo dado. Tengo mi rectángulo ahí y me dice que la base y la altura están en relación 3:2. ¿Qué significa eso? Pues que mi base, que es esta de aquí, la voy a llamar 3K. Simplemente el K es un factor multiplicante. Y 2K, la altura. Eso significa que si yo hiciera una relación como fraccionario, entonces diría 3K sobre 2K. Perdón ahí, pero saben que eso es como difícil de trabajar. Entonces tendríamos que, esa es una relación de 3K a 2K. Las K se me cancelarían y simplemente me quedaría una relación de 3:2. Ok. Hay que hallar el área del triángulo, del rectángulo que cumple esa condición. Disculpa. De los datos se sacan que el perímetro del rectángulo es 20 centímetros. Les recuerdo que el perímetro es la suma de todos los lados. Y si en un inicio nombré que esto era 3K y que esto era 2K, por lo tanto el perímetro es la suma de todos sus lados. Y haciendo la sumatoria ahí de 2K más 3K más 2K más 3K igual a 20, y despejando esa ecuación para acá, me da que K es igual a 2. Por lo tanto, si K es igual a 2, esto es igual a 6 y esto será igual a 4. Por lo tanto, el área de mi rectángulo, que se define como base por altura, será 6 por 4, 24. Como mis unidades están en centímetros, pues serán centímetros cuadrados. Ok. Terminamos nuestro primer ejemplo. Vamos con el siguiente. Dice: para calcular el área de un paralelogramo hay que conocer la longitud relativa a uno de sus lados, sea la base B y la altura H. El área del paralelogramo es el producto de la base por la altura. Pues si usted se da cuenta, esta fórmula es igual para el paralelogramo que para el rectángulo. Pero hay que tener en cuenta que si yo tomo esto como base, esta no es la altura porque no forma 90 grados. Entonces yo podría tener aquí un segmento que forme 90 grados. Y entonces esta sería la altura y esta sería la base como se representa acá en este ejemplo. Entonces vamos con el ejemplo en donde vamos a utilizar un poco de trigonometría para que lo tengamos en cuenta. Dice: si CD es igual a 15 pies, esta medida, y voy a hacer ahí un corte en la lectura, esta medida pies es simplemente una medida de dimensión inglesa.
Pero pues igual como nosotros medimos en centímetros, metros, milímetros, pues ellos tienen varias medidas también, pies, pulgadas, y entonces pues es simplemente una medida más. Entonces, bueno, retomo la lectura. Dice, si CD es igual a 15 pies, AD 7 pies y la medida del ángulo DAE igual a 60, hallar el área del paralelogramo DA. Tengo un triángulo. Si ustedes se dan cuenta, no tengo la base. Pues tengo la base que es de 15 pies, pero no tengo la altura correspondiente a esa base. Por lo tanto, tengo que hallarla. Entonces, si me fijo bien, mi triángulo AEDA es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, voy a poder aplicar las razones trigonométricas para poder hallar esa altura. Y en ese triángulo rectángulo utilizaré la función seno, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué tengo de ese triángulo AED? El ángulo y tengo la hipotenusa. Por lo tanto, se me convierte en esta ecuación. Seno de 60 es igual a DE sobre 7. Y despejando DE me quedaría 7 por el seno de 60, lo que me da como resultado 7 raíz de 3 sobre 2. Pues porque seno de 60 y raíz de 3 sobre 2. Ahora bien, ya encontré el valor de la altura. Con ese valor de la altura puedo hallar el área del cuadrilátero del paralelogramo ABCD y se define como base por altura. Por lo tanto, serán 15 pies, que me dice que mide DC, que es el mismo valor de AB, la altura, que es la que acabamos de hallar 7 raíz de 3 sobre 2, y multiplicando, pues obviamente me va a dar 105 raíz de 3 pies al cuadrado. Ok, continuemos. Teorema 3. El área de un triángulo es igual a la base de la altura dividido en 2. La altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o su prolongación. Aquí tengo dos triángulos en donde sus alturas claramente se ven. Para el primer triángulo, el que estoy señalando aquí, la altura se traza desde el vértice opuesto hasta su lado correspondiente. Les recuerdo una altura de formar 90 grados. En este triángulo, que es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados, su altura está fuera del triángulo y me toca por la prolongación de uno de sus lados. Pero de todos modos, la fórmula corresponde a la misma. Base por altura partido en 2 o dividido en 2. Ok, para esto tengo el siguiente ejemplo. Dice encontrar el área del triángulo ABC que tiene estas medidas. Pues bien, el área del triángulo ABC, que es base por altura, sabiendo que esta es la base y que esta es su altura, podemos hallarlo de la siguiente forma, y obviamente ahí está su respuesta. Cuando en un triángulo no puedo identificar fácilmente la altura porque, por ejemplo, no tengo sus ángulos y me dan la medida de sus tres lados, utilizo una herramienta fundamental en la geometría que se llama la fórmula o teorema de Herón, y se utiliza para hallar el área de un triángulo conociendo sus tres lados. Lo primero que voy a hablar del semiperímetro, que se designa con la letra P y es simplemente la suma de sus tres lados dividido en 2. Y en la fórmula del teorema de Herón es el área es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación del semiperímetro por la diferencia de cada uno de semiperímetro con cada uno de los lados. Bien, voy a hacer un ejemplo y es este triángulo ABC con dimensiones A igual a 6, B igual a 10 y C igual a 8. El semiperímetro pues será la suma de 6 más 10 más 8 dividido en 2, que me da 12. Y de la fórmula de Herón decimos que es semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. Pues haciendo todos esos cálculos, me resulta que su área es de 24 centímetros. Entonces, el teorema de Herón o fórmula de Herón me sirve para encontrar el área de triángulos sin necesidad de tener la base, la altura a una base correspondiente. Ok, continuamos. Teorema 4. El área de un polígono regular es el semiproducto de la longitud de su apotema y su perímetro. Primero voy a recordar que es un polígono regular. Y un polígono regular no es más que todos sus lados y todos sus ángulos sean iguales. ¿Ok? Y es irregular si no cumple con estas condiciones. Si yo tengo tengo un polígono regular y desde el centro de ese polígono trazo
radios a cada uno de sus lados, se me forman triángulos exactamente iguales. Para este caso tengo un hexágono, 6 lados, por lo tanto se me van a formar 6 triángulos exactamente iguales. Si el lado del polígono se nombra L, entonces a cada uno de esos lados pues obviamente se va a llamar L. Y la altura de cada triángulo, o sea, esta rayita roja que está aquí, la llamamos apotema. Pues que si mirara solamente el triángulo solito, pues sería la altura, sería la base y sería la altura. Pero pues como estoy hablando de un polígono regular que está conformado por triángulos, entonces en lugar de llamarlo altura se le llama apotema, pero cumple su misma característica. Entonces dice, si el lado de un polígono se nombra L y la altura de cada triángulo es el apotema del polígono identificada como A, el área de cada uno de los triángulos será así. Entonces les recuerdo que el área de un triángulo es base por altura, o sea, el lado por apotema dividido en 2. Y el área del polígono será el perímetro, o sea, la suma en sus 6 lados, la suma de sus 6 lados, por la apotema dividido en 2. Ok, voy a hacer ahí hay 2 ejercicios. Dice calcular el área de los siguientes polígonos regulares. Tengo este primero, en donde su lado mide 8 y su altura 5,5. Pero les recuerdo que aquí tengo el triángulo. Tengo un triángulo aquí, perdón, ahí lo mal dibujado. Y en realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos, 5 triángulos. Entonces, el área será perímetro 5 por 8, ¿sí? Pues la suma de todos sus lados será 5 por 8, esto será el perímetro, por la altura dividido en 2 y haciendo los cálculos 110. Para el último ejercicio tengo que es un hexágono, 6 lados. Esto de aquí será el perímetro. Y el 8,66 será la apotema, o la altura de cada uno de esos triángulos. Ok, entonces haciendo todos esos cálculos me da 259,8. Ok, con eso terminamos. Con este teorema terminamos y dice el área del trapecio es el semiproducto de la suma de la base por la altura. Un trapecio es un cuadrilátero donde tiene solamente 2 lados paralelos y 2 que no lo son. De ahí puedo hablar de 2 bases, una mayor y una menor. Esto que está aquí, B mayor, B mayúscula más B minúscula, se llama semiproducto, la suma de sus bases por la altura, todo eso se le llama el semiproducto. Entonces ahí tengo la fórmula para hallar el área de un trapecio. Y para terminar con el ejemplo, tengo ese trapecio donde tengo base mayor es 10, base menor es 5, este lado 5, creo que dije un error, base mayor es 10, base menor es 4, y este lado 5 centímetros, y su altura 4. Para hallar el área, pues simplemente sería la suma de la base mayor a la base menor, multiplicado por la altura de sus bases, dividido en 2, haciendo todos los cálculos me da 28 centímetros cuadrados. Muchas gracias, estimados estudiantes. Espero sus comentarios en clase. Por favor, llevar la guía para el trabajo el próximo viernes. Muchas gracias y buen día.